Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios sea con nosotros. Vamos a continuar con esta serie de viajes de evangelización del apóstol Pablo. Vamos a seguir analizando el primer viaje evangelístico del apóstol Pablo, con el tema muy importante que estamos viendo aquí: el gran desafío que enfrentó la Iglesia de Cristo en su infancia. Vamos a ver el gran desafío que enfrentó la Iglesia de Cristo en su infancia. Estamos a 5 de mayo. 5 de mayo del 24. Vamos a ver el desafío de transición del antiguo pacto al nuevo pacto, porque ese fue el trabajo principal. Acuérdense del apóstol Pablo. Acuérdense que hacía como 14 años que se había establecido la Iglesia de Cristo en Jerusalén, en el año 33. Y acá, como en el año 45, empezaron los viajes de evangelización. Y acuérdense que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, encargado directamente por Jesús en el camino a Damasco, que le encargó el tesoro. Como ya les dijimos, el tesoro es el Evangelio de Cristo. ¿Y en dónde iba a estar ese tesoro? En un vaso frágil, como ya lo vimos el domingo pasado, que era Pablo. Por eso Pablo dice que es débil. Basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, aquí vamos a hacer la reseña del primer viaje de evangelización del apóstol Pablo. Vamos a ver también este otro punto, o sea, el desafío de aceptar en la iglesia a aquellos que fueron considerados impuros por más de 1000 años. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque acuérdense que cuando murió Jesús en la cruz, al expirar, ahí terminó el antiguo pacto. Entonces, y ahí empezó el nuevo pacto, que es la era o dispensación donde estamos, la era cristiana, donde lo que nos rige es el Nuevo Testamento. Entonces, el desafío de aceptar en la iglesia a aquellos que fueron considerados impuros por más de 1000 años. Acuérdense que la ley mosaica del antiguo pacto era únicamente para los judíos, y los judíos pues eran muy especiales, porque a los extranjeros los trataban como perrillos o como impuros. Entonces, pues para ellos era muy difícil, era una transición. Por eso estamos viendo que el tema se llama el gran desafío que enfrentó la Iglesia de Cristo en su infancia. Eso es lo que vamos a ver, el gran desafío. Y Dios usó al apóstol Pablo para ayudar a unir a los judíos y a gentiles. Es lo que vamos a ver, por eso vamos a terminar este tema, basados en Efesios 2:11 al 16. O sea que Dios usó al apóstol Pablo para ayudar a unir a judíos y a gentiles. Derrumbó la pared intermedia. O sea, la pared intermedia era la ley de Moisés. Entonces ya en el Nuevo Testamento ya no se usa la ley de Moisés, sino la ley de la gracia, que es la ley de Cristo, que ya lo hemos estado repitiendo. Entonces, ¿para qué? Para cumplir aquello por lo que Jesús murió en la cruz, y para traer la paz entre judíos y gentiles, formando un solo cuerpo nuevo, que es la Iglesia de Cristo. Entonces, el gran desafío que enfrentó la Iglesia de Cristo en su infancia fue llevado a cabo por el apóstol de los gentiles, por el apóstol de la gracia, que es el apóstol Pablo. Vamos a ver otro desafío, porque ellos le llamaban impuros o perrillos a los extranjeros, o sea, a los gentiles. Y aquí en la imagen estamos viendo una representación del apóstol Pablo, que es más joven, y lo está acompañando Bernabé. Bernabé era más grande que él. Entonces, y estamos viendo, por ejemplo, que aquí les están imponiendo las manos. Cuando ellos partieron de Antioquía de Siria, la congregación, que era la congregación más grande en esa época del mundo, era la congregación gentil más grande, formada principalmente por griegos, todos los ancianos les pusieron las manos sobre sus cabezas para desearles para una bendición y aprobarlos en sus próximas aventuras, de que iban a abrir la puerta del Evangelio a los gentiles.
Por eso en Hechos 13:2 y 13:3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme para Bernabé y a Saulo. Acuérdense que Bernabé y Saulo estaban enseñando en la congregación de Antioquía de Siria. Entonces el Espíritu Santo le dijo a los ancianos que le apartaran. El Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para que empiecen a hacer el trabajo de evangelización. Fíjense lo que hicieron, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé partieron con la aprobación o bendición de la iglesia de Antioquía de Siria. Vamos a analizar tantito ese punto, porque ahorita hay confusión. Dice imposición de manos. Las iglesias no escriturales te imponen las manos y entonces ellos, al que le pusieron las manos, lo avientan y se cae para atrás. Según ellos tienen poder, pero eso ya se acabó. Vamos a analizar tantito eso, cómo se usaba, por qué se usaba eso en el Antiguo Testamento. Dice bien, mire, pero antes de eso, quiero que se aprendan bien ustedes este dibujito. Al lado izquierdo está el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, la ley de Moisés. Al lado derecho está el Nuevo Testamento. ¿Sí? Aquí está la cruz. Al expirar Jesús, lo que vale para nosotros es el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento ya no se usa? Porque es viejo, defectuoso y desapareció. Su mediador era Moisés. Esto es de memoria, se lo deben de saber ustedes ya. Y el Nuevo Pacto es nuevo, o sea, el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, es el mejor pacto con mejores promesas y es el que está en vigor. Los textos de apoyo, aquí está en Hebreos 8:7, dice: si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, el antiguo, no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, el nuevo pacto. Y el texto de apoyo para el Nuevo Testamento es: ¿a cuál pacto quiere usted someterse? ¿Al mejor pacto o al primer pacto? Ese primer pacto es superior al segundo. Entonces, el nuevo pacto, que es el que tenemos ahorita, es el nuevo, el mejor pacto con mejores promesas y es el que está en vigor. ¿Y su mediador es quién? ¿La Virgen María? No, es Cristo. ¿Es Moisés? Tampoco. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Entonces, aquí en medio hay una barrera. Esa barrera fue, porque nomás era para los judíos, esa barrera fue derribada. En Efesios 2:11 nos dice eso, que fue derribada para unir tanto a los judíos como a los gentiles. Por eso ahorita, antes en el Antiguo Testamento era nomás para los judíos. Pero ahorita hay iglesias no escriturales que revuelven y toman parte del Antiguo Testamento, nomás lo que les conviene, y lo mezclan con el Nuevo, como todas las iglesias no escriturales, denominacionales que existen. Por eso la iglesia de Cristo está basada, apréndanselo de memoria, en lo que dice nomás el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos sirve como experiencia y como una ayuda para poder llegar al nuevo pacto. Entonces, eso es lo que les quería explicar para que les quede claro la diferencia. Entonces continuamos. Con respecto a la imposición de manos, mire, bueno, vamos a ver primero por qué se les llamaba impuros, porque ese gran desafío. Hagan de cuenta, los judíos hasta la fecha son cerrados, ellos nomás con los leyes, no se mezclan ni para la comida, ni para nada. Entonces, ellos están cerrados y así es, y continúan. Entonces les llamaban impuros a todos los extranjeros o perrillos, inclusive Jesús, porque estaba Jesús viviendo en el Antiguo Testamento. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, miren lo que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Perros y cerdos eran los dos animales más repugnantes e inmundos para los judíos. Los judíos usaban estos términos para referirse generalmente a los gentiles. Fíjense bien. Entonces, era un desafío, porque ellos ya estaban impuestos, no podían juntarse con los gentiles, ni el mismo Pedro. Entonces, fíjense bien, dice: sin embargo, es casi seguro que Jesús tenía en mente una aplicación más general. Todo incrédulo que no quiere o que no tiene capacidad para apreciar
capacidad para apreciar los valores espirituales. Hagan de cuenta que yo les estoy explicando y a ustedes pues nomás están durmiendo o están pensando en otra cosa, entonces no le ponen atención. Entonces así dice Jesús, dice, no aprecian los valores espirituales. Los perros y cerdos, al ver lo santo y las perlas que se les echan, pensando que es algo para satisfacer su apetito, y al comprobar que no lo es, de furia pueden atacar al que quería alimentarlos. O sea, matan al predicador, que no les conviene estar escuchando eso. Entonces, ese es el punto a lo que se refiere Jesús. A dos cosas, a valores espirituales, pero también en hace mención de que así se le llamaba, por eso dice perrillos. Fíjese bien, por eso era la transición. Por eso ellos tenían ese problema de que pagaban impuestos y no aceptaban. Por eso, acuérdense como está en el video pasado en YouTube, ya lo pueden ver ahí, cómo ellos, los judíos que se habían convertido al cristianismo, querían seguir llevando el antiguo y querían que los nuevos gentiles, que no eran judíos, también llevaran los ritos, las dos cosas mezcladas, y que se circuncidaran. Fíjense bien, entonces ese es el punto que vamos a analizar. Continuamos. Fíjense bien, dice, por ejemplo, vamos a ver ahora por qué les ponían las manos sobre la cabeza. Dice, en Levítico, ustedes ya están estudiando el Antiguo Testamento con el hermano Antonio. Entonces, cuando un joven profanó el nombre de Dios, o sea, cuando blasfemaba una persona, ya era maldito. Y con una cosa que no cumplieran, ya iba a ser apedreado y luego colgado. Eso ya lo vimos en otros estudios. Fíjese bien, dice, cuando un joven profanó el nombre de Dios, o sea que blasfemó, los testigos debían poner sus manos sobre su cabeza antes de la lapidación. O sea, esa persona en Levítico nos dice, en Levítico 24:14 dice, saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedreen toda la congregación. Entonces, esa era la imposición de manos. Estamos analizando ese pedacito porque en las congregaciones denominacionales no escriturales usan ese método. Y vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo en ese método. Fíjense bien, por eso ellos estaban aquí, ahí se ve, los despidieron los ancianos de la congregación de la iglesia de Antioquía de Siria, antes de iniciar en Antioquía de Siria, sus manos para darles bendición y que les fuera bien, pues ayudar a Dios. Entonces, pero estamos analizando cómo se usaba en el Antiguo Testamento la imposición de manos. Fíjense bien. Mire, ahí va, estamos analizando este pedacito. Dice, la imposición de manos es un acto simbólico que databa del tiempo de la ley de Moisés. Ahí está en Levítico. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús imponía sus manos sobre los niños. Jesús imponía sus manos sobre los niños. Fíjese bien, lo dice. Los apóstoles imponían las manos a veces cuando sanaban. Este acto simbólico pasó con el paso de los milagros que eran para la infancia de la iglesia. Era nomás para la infancia de la iglesia. O sea, cuando estaba empezando la iglesia, cuando ya estuvo completo todo el canon sagrado que es la Biblia, entonces el apóstol Pablo dijo que eso ya no se permitía. Entonces dice, no hay hoy en día en la iglesia, dice, no hay hoy en día en la iglesia oficio que imparta dones milagrosos, y por eso no habría significado o sentido en una mera ceremonia de imponer las manos sobre personas. En los días de la Biblia, imponer manos sobre una persona era una forma de indicar tu aprobación hacia esa persona. Por eso le estaban imponiendo las manos. Acuérdense que ahí en Antioquía de Siria, estamos hablando del año 45, era el primer siglo, pues ahí le estaban, así los despedían. Entonces, pero ahorita lo hacen, ahorita los no escriturales lo hacen que con eso ya sanan, con eso ya sanan para que se nos borre como iglesia de Cristo, que eso ya feneció, ya terminó. Entonces, de esta manera solemne encomendaron a Bernabé y a Saulo a la obra especificada por el Espíritu Santo, como nos dice Hechos 13:13. Entonces sí queda claro, ok. Fíjese bien. Ahora, vamos a analizar lo que le pasó a Pedro. Pedro, acuérdense que ya dijimos, fue
apóstol y anciano en la iglesia de Jerusalén. Fue apóstol y anciano y fue el que predicó el primer sermón de evangelización en el año 33, como a las 8 o 9 de la mañana, y que se bautizaron 3,000. Pero como 5 o 6 años más tarde, pero en ese lapso ya se los he dicho, había mucha multitud, pero eran puros judíos. No querían ese evangelio de la iglesia de Cristo al principio, no se les llamaba cristianos. Acuérdense que se les llamó hasta en Antioquía de Siria, ahí se les llamó por primera vez, se llamaban discípulos de Cristo. Y en esos 5 años, después del año 33, ellos nomás querían dedicarse a ellos mismos, a puros judíos, envidiosos, ¿verdad? Querían nomás para ellos. Entonces, hasta que hubo una visión ahí, un mandamiento, o sea que con Cornelio, y ya Pedro se fue obligado a predicar el evangelio al primer gentil, y eso fue el primer gentil que se convirtió. Entonces, por eso Pedro relata, dice aquí, dice bien, dice, Pedro se dio cuenta de que los gentiles ya no era correcto llamarles inmundos. O sea, dijo, ya no vamos a llamarles inmundos. Por eso, pero ellos estaban tercos. Dice, cuando fue a la casa de Cornelio, el Señor le dijo en el éxtasis que tuvo. Acuérdense que Pedro se le apareció ¿cómo se dice? Una tienda de campaña así con puros animales, entre ellos cerdos y animales impuros. Y come, para que ya comieran carne de cerdo, porque él no se quería juntar con Cornelio ni con los gentiles. Y ya le dieron la orden. Entonces, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice, él dijo a Cornelio y a los demás, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Por eso no se podían juntar, porque ese era el problema que tenían. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, ya estaban en el Nuevo Testamento, ya estaban desde ese desafío, porque estaban en la mente todavía ellos que no se juntaban hasta la fecha. Entonces dicen, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le temen y hace justicia. ¿A qué se refería? A que se aceptaran a los gentiles. Por eso era el cambio que estaba haciendo, el gran desafío de que ya iba a empezar el Nuevo Testamento, pero tenían que luchar contra todas las costumbres que tenían los judíos. Entonces ya no iba a haber acepción de personas, no, pues nomás para los judíos, no, es para todos. Por eso en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento es para todos, es universal, para todos, judíos, gentiles, para el que quiera. Entonces, pero en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, repito, era nomás para los judíos. Por eso no celebramos nosotros las fiestas de los judíos. Ok, continuamos. Ahí vemos al más joven que era Pablo y al mayor que era Bernabé en el primer viaje. Y ese es el área, ese que estamos viendo. Aquí está Italia, aquí está España. El propósito del apóstol Pablo era llegar hasta España. Entonces, pero llegó a lo que es Asia Menor, que es Turquía, llegó a Grecia, llegó a Italia y todo lo que fue Siria, Jerusalén. Eso era, pero él quería llegar hasta allá, hasta España. Pero como quiera, acuérdense que en la diáspora o en la dispersación, cuando los judíos salieron, los que eran cristianos, pues se fueron para todas partes y llegaron a todo el mundo. Entonces, ese es el punto, hermano. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos explicando y continuamos. Miren, hermanos, aquí en el primer viaje, ustedes dirán, no, pues el hermano ya va a ver las ciudades, y va a ver, pues tenemos que verlas, porque si no las borramos del de Hechos. Es el Hechos capítulo 13. No podemos borrar nada de la Biblia. De perdido sepan para dónde andaba. Fíjense bien. Aquí, estas tres cabecitas que ven aquí, está Bernabé, que es el mayor, Pablo joven y otro más joven, un chamaco que era Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Entonces, ellos estaban aquí en Antioquía de Siria y de ahí iniciaron su viaje. Aquí llegaron hay un puerto aquí está Siria, mira, aquí dice Siria y para abajo está Jerusalén. Ellos partieron de aquí de Siria, de la Antioquía de Siria, y aquí hay un puerto que se llama Seleucia, y aquí partieron a la isla de Chipre, los chipriotas, que de ahí era Bernabé era de Chipre. Entonces
de ahí salieron, llegaron a Salamina, y de Salamina se fueron a Pafos, dentro de la isla de Chipre. Y ahí van los tres aquí, y de aquí continuaron, y esto que ustedes ven aquí es Asia Menor, que es lo que es Turquía ahorita. Aquí está Jerusalén, aquí abajo, aquí está Siria, aquí está Tarso, y aquí está la luz, y aquí era el apóstol Pablo, Tarso. Ya dijimos el domingo pasado que él pues tenía la ciudadanía romana, porque eran colonias romanas. Entonces, de aquí llegaron a Perge, cruzaron estas montañas que son bien peligrosas. Aquí asaltaron, por eso el apóstol Pablo sufrió asaltos y todo tipo de persecuciones aquí, atracos, y de aquí llegó a Antioquía de Pisidia. Fíjense que hay dos Antioquías, de Pisidia y de Siria. Esta ya está aquí en Asia Menor, esta es Asia Menor. Y de aquí pasaron a Iconio, luego a Listra, luego a Derbe, y luego se regresaron otra vez a Antioquía. Ese es el punto que voy a tratar de explicar aquí despacito, porque si no es difícil. Ahí va caminando. Fíjense bien, no es que es un libro. Saulo junto con Bernabé y Juan Marcos inician el primer viaje de evangelización, predicando en las sinagogas. Allí en Chipre entraron a Salamina, predicando en las sinagogas. Luego atravesaron la isla y llegaron a Pafos. Acuérdense que aquí en Pafos, había un mago, Elimás, y que quedó ciego porque se oponía a que Pablo predicara, que le predicara al procónsul. Aquí está esta isla de Chipre. Iban todavía los tres. Entonces Pablo lo dejó ciego porque ahí se convirtió el procónsul que estaba en Chipre. Y de ahí los tres navegaron hasta Perga, que es el mar Mediterráneo. Ahí llegaron a Perges en español. Y era mucha oposición ahí. Y aquí ven que va caminando una carita que es la de Juan Marcos. Se regresó, tuvo miedo y se regresó a Jerusalén con su mamá. Entonces, de ahí, de Perge, salieron a Antioquía de Pisidia. Aquí estamos en Antioquía de Pisidia, pero ya nomás los dos. Ya nomás Pablo y Bernabé. Y ahí ellos llegaban primero a las sinagogas de los judíos y ahí empezaban a predicarlas y les predicaban, y ahí dio un sermón muy importante a los judíos, pero donde él les hizo la historia desde Génesis hasta cuando crucificaron a Jesús para que entendieran. Tenía que hablarles con términos del Antiguo Testamento porque eran puros judíos. Entonces, pero se le voltearon los judíos, y entonces se le voltearon y lo hicieron que saliera de ahí porque lo amenazaron con apedrearlo. Entonces, de ahí desde aquí el apóstol sería llamado el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque ya eran los gentiles aquí. Entonces, como ya no lo quisieron en las sinagogas, dijo, bueno, pues me voy con los gentiles. Y se fue directamente a Iconio. Fíjense bien, Iconio, ahí había mucho gentil en Iconio. Dice, llegaron a Iconio donde también tuvieron fuerte oposición. Otra vez los amenazaron de apedrearlos. Entonces se van a Listra, mire, ahí está en Listra. Y en Listra, fíjense bien lo que pasó. En Listra había mucho griego. Y ellos llegaron al mercadito, hagan de cuenta. Y en el mercadito había un indigente que estaba paralítico y lo sanó. Lo sanó el apóstol Pablo. Entonces ahí era el culto a Zeus y a Hermes, que es lo mismo que Júpiter y Mercurio. Ellos tenían ahí un templo de Júpiter y Mercurio y los confundieron y creían que eran dioses. Pero ellos dijeron, no, nosotros no somos dioses. Y ya les dijeron que eran hombres como ellos y les empezaron a hablar del evangelio. Pero ahí otra vez una cuadrilla de hermanas o de personas que estaban en Antioquía y en Iconio, asusadas por los judíos en contra de Pablo, los apedrearon, como vimos ahorita. Los apedrearon ahí y lo dejaron como muerto. Entonces de ahí tuvieron que irse a Derbe. Y en Derbe estuvieron predicando perfectamente. Y de ahí decidieron regresar. Y regresaron otra vez a Perge, a un puerto que está ahí que se llama Atalia. Y de ahí regresaron hasta Antioquía de Siria. Aquí está Atalia. Y de ahí regresaron otra vez hasta Antioquía de Siria. Entonces ese viaje fue muy importante. Porque ¿qué hizo Pablo ahí? Abrió la puerta quiere decir, dio oportunidad
para que a los gentiles también se les predicara el evangelio. Entonces, pero fíjense lo que pasó, hermano, estamos relatando, esto es una reseña. Al llegar ahí, ya estaban aquí los falsos maestros. Y aquí escaparon aquí, eran convertidos judíos que estaban aquí en Jerusalén y se fueron a Antioquía de Siria a tumbarle la obra al apóstol Pablo. Son las personas que meten doctrinas falsas. Entonces de ahí ya se encontraron con esas personas. Vamos a pasar acá. Es lo mismo, esto es lo mismo, nomás que lo voy a ver aquí más rápidamente. Esto es lo mismo que les acabo de decir, lo que pasaba en cada parte. Ya no lo repito para poder avanzar, nomás me voy a la última parte. Miren, todo esto de ello que están viendo es el recorrido que hicieron. Fueron 2.253 kilómetros que se aventaron, la mayor parte a pie. Fíjense bien, no había viva aerobús, no había nada, ni magnicharte. Entonces, y lo negro es la salida y lo azul es el regreso. Y aquí hay cada evento significativo y cada punto que lo acabo de explicar. Entonces, lo más importante es que al llegar allí, al llegar de regreso ahí al regreso de aquí a donde quiere decir, aquí con la línea azul, ya habían venido unos falsos maestros. No, pues ahí fue el problema de Pablo. Fue con lo que luchó Pablo toda su vida prácticamente. Dice, al término de su primer viaje, llegan a Antioquía de Siria, de donde habían partido, como ya les expliqué. Durante su primer viaje evangelístico, Pablo vio que Dios abrió una puerta de fe a los gentiles. Eso está en Hechos 14:27. Puerta, abrir puerta quiere decir dar oportunidad. En este caso, él dio oportunidad de que se le predicara el evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que quería Pablo y lo que quería Dios es que el evangelio fuera para todos, para que se derrumbara la pared intermedia que estaba obstruyendo, que es la ley de Moisés que estaba obstruyendo. Entonces dice, la conversión de Sergio Pablo fue lo que pasó, fue muy importante, la conversión de muchos gentiles en Antioquía de Pisidia y la conversión de los griegos en Iconio. Entonces, pero no pasó mucho tiempo, ellos llegaron allá a Antioquía ya de su primer viaje de evangelización. No pasó mucho tiempo antes de que la cuestión de los gentiles en la iglesia se convirtió en un problema. Entonces, los judíos que estaban en Jerusalén, pues ellos querían que nomás para ellos. Entonces, y como allí en Antioquía de Siria era la iglesia más grande de gentiles que había en esa época, en esos tiempos de Pablo, y eran griegos la mayor parte. Entonces, pero los otros maestros que llegaron allí eran falsos, que habían salido de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Ellos querían a fuerza que llevar la ley de Moisés en cuanto a circuncidarse. Entonces se convirtió en un problema para Pablo. Fíjese cómo se originó la primera junta de varones. Fíjese bien. Entonces, ¿deberían los gentiles ser aceptados sin antes convertirse al judaísmo? Esa era la pregunta, lo que tenían los hermanos ahí en la congregación de Antioquía de Siria. ¿Deberían los gentiles, nos tenemos que circuncidar para convertirnos al judaísmo y guardar la ley de Moisés? Entonces tenían esa duda, pues eran gentiles. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Entonces, ahí estaba Pablo, estaba Bernabé, y al final de una residencia de 2 años en Antioquía de Siria, Pablo y la iglesia se enfrentaron a una crisis respecto al tema de los gentiles. Por eso estamos diciendo que es un gran desafío que Pablo se enfrentó, porque estaban tercos los judíos que fueron impuros. Entonces, continuamos. Y luego, el problema de Antioquía de Siria causado por los judaizantes, era causado por ellos. Algunos hermanos torcidos que venían de Judea, enseñando que los gentiles no podían ser salvos sin la circuncisión, ante lo cual Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo. No, pues ahorita, ¿por qué? Nosotros no tenemos que circuncidarnos. Acuérdense que hay textos que dicen que ahora en el Nuevo Testamento nuestra circuncisión está en el corazón bíblico del hombre. Entonces, puesto que los hombres que causaban disturbios, dijeron ellos, bueno, pues ¿de dónde viene ese problema? Ah, pues son estos dos hermanos que están aquí. ¿De dónde vienen? No, pues de Jerusalén. Vamos a donde está el origen, la fuente del problema.
Entonces Pablo y sus compañeros fueron a la fuente para localizar el verdadero origen de ese problema. Entonces dije, no, pues entonces sí, bueno, pues vamos a Jerusalén. Entonces se alistaron, por lo que Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén, acompañados por Tito y a otros hermanos, para hablar con los apóstoles y los ancianos. Y acuérdense que en el camino, pues iban bien contentos porque les iban predicando, pasaron por Fenicia. Acuérdense que está Antioquía de Siria y luego está Fenicia, Siria, y luego Siria y así Judea. Entonces ellos al pasar por ahí, iban ellos predicando y diciendo cómo les había ido en su primer viaje. Los hermanos que estaban ahí pues, estaban contentos y gozosos. Dice, por lo que Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén acompañados por unos otros para hablar con los apóstoles. En el camino pasaron por Fenicia y Samaria, informando a los gentiles que se habían convertido en ese primer viaje, lo que causó gran gozo entre los hermanos. Estaban bien contentos antes de llegar a Jerusalén, ya iban en camino. Entonces, fíjense bien, hermanos, ellos llevaban ese trabajo. Entonces, tenían que tener una reunión preliminar y luego la reunión ya definitiva con los ancianos, a ver qué les recomendaban y cuáles eran los ancianos. Y luego después, los ancianos les tenían que dar una carta de apoyo para que la llevaran otra vez a Antioquía y le dijeran a la congregación, no se preocupen, hermanos gentiles, ustedes no requieren ser circuncidados. O sea, la justificación es no por las obras de la ley, es la ley de Moisés, para ser salvo. La justificación para ser salvo no es por las obras de la ley, o sea, la ley de Moisés. No tienen que circuncidarse ni llevar los ritos, sino la justificación para ser salvo es por la gracia, y por la gracia es por Cristo Jesús. Entonces, nomás con eso, para ser salvos. Entonces, eso es lo que tenían que luchar. Entonces, para llegar ellos allí, hicieron una reunión preliminar, donde Pablo tuvo que reportarse, hermano. Por eso aquí se hacen reportes. Yo sé que, hay hermanos que van a unas juntas allá al sur, ¿verdad? Y allá reportan cómo está la congregación en cuanto pues, al sistema económico, ¿verdad? Entonces, dice, el grupo de Pablo fue recibido por los apóstoles y los ancianos, a quienes Pablo informó de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pablo les informó todo, hizo una reseña, así como se les estoy dando. Entonces, ahí está Pablo y está explicándole a los ancianos. Acuérdense que había el hermano de Jesús, ¿quién era? Jacobo, ¿verdad? O también le llaman Santiago, ¿verdad? Cristiano, Jacobo y Santiago es el mismo. Santiago, no estoy muy seguro. Bueno, entonces, y estaba Juan, y estaba Pedro, eran los meros ahí, y otros apóstoles. Entonces, ellos reportan, el apóstol Pablo, bien inteligente. Entonces dice, Pablo explicó el evangelio que predicó. Él explicó qué evangelio predicó. ¿Cuál evangelio predicó? El evangelio puro de Jesucristo, sin contaminación, informando a los ancianos que algunos falsos hermanos trataron de obligar a Tito, un gentil, a circuncidarse, a lo que Pablo se negó. Acuérdense que Timoteo sí lo circuncidó, pero no importa si te circuncidas, sino a fin de cuentas, es lo que dice Pablo. La circuncisión la llevamos en el corazón bíblico del hombre, pero para demostrarles a ellos de lo que querían esos amigos, esos falsos maestros, circuncidar a todos. Él dice, pues a mí Tito no lo circuncidé, y era gentil. Agarren ese ejemplo. Y él quería sacarles cuál era la respuesta de los apóstoles. Entonces, dice, los apóstoles, estaba Jacobo, Pedro y Juan, le enviaron a Pablo. No, pues le dieron, lo felicitaron, dice, extendiéndole la diestra en señal de compañerismo y pidiéndole solo que se acordara de los pobres, algo en que Pablo tuvo cuidado de hacer en los próximos viajes de evangelización. Eso es lo que le recomendaron ellos. Ahorita vamos a ver, mire, eso fue la previa, la reunión previa al llegar. La reunión pública ya fue cuando ya dieron el veredicto, y el veredicto lo dio Jacobo, que dijo, llévales esta carta y diles a los hermanos gentiles que no se preocupen de la circuncisión. ¿Ves? Que la justificación para ser salvos es por la fe en Cristo Jesús. Y nomás guarden estas 4 cosas, entre ellas, no coman sangre, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver. Dice bien, entonces ahí en esa reunión, hermanos, estaban aquí como la junta de varón, y empezó Pedro, y empezó diciendo, como Dios los seleccionó para ser el primero en predicar a los gentiles, como Dios dio testimonio de su aceptabilidad al darles el Espíritu. O sea que ahí, acuérdense ahí con Cornelio, y lo dice,
El discurso de Pedro es que Dios nos purificó por medio de la fe. Ahí está diciendo, por medio de la fe. No por medio de la ley de Moisés, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, y así como lo hizo con los judíos, era para los dos. Ya de tanto judío como gentil, la justificación, apréndase, la justificación para ser salvo es por la fe en Cristo Jesús. Fe quiere decir evangelio, y evangelio quiere decir obedecer los 5 pasos de salvación y ser fiel hasta la muerte. Entonces, eso es lo que estaba exponiendo el apóstol Pedro. Lo dice, para que no pusieran a prueba a Dios, o sea, que ya imponiendo sobre los gentiles una carga. O sea, los judíos querían imponer una carga a los gentiles cristianos. Los judíos cristianos querían imponerle una carga. Tú te tienes que circuncidar, ¿imagínense? Entonces, que Dios salvará a los judíos de la misma manera a través de la gracia del Señor Jesús. A ver, hermano, ahí fue cuando ellos decidieron, hermano, que la circuncisión pasaba a ser una costumbre o una tradición que no intercedía con la voluntad del Señor. Exactamente. Eso es lo que yo creo. O sea que, pues, si te circuncidan o no, pues ahorita se usa ya los niños chiquitos y todo eso. Pues, pero no importa, nosotros la tenemos que llevar en el corazón bíblico del hombre, y hay un texto. Bueno, entonces continuamos, porque ya me quedan 15 minutos. Dice, ahora ya acabó Pedro. Ahora ahora sí se para Pablo y Bernabé. Dice, y explicó cómo Dios hizo muchos milagros y prodigios de ellos entre los gentiles, y que la multitud escuchaba en silencio. Y les explicó todo lo que les expliqué ahorita en la reseña, y que él que fue el que le abrió la puerta a los gentiles, y que es el apóstol de los gentiles. Le dijo en Damasco, entre Damasco y Jerusalén, como le habló, que le dijo, tú vas a guardarme el tesoro. Le dijo directamente a Pablo, y el tesoro es el evangelio puro de Jesucristo. Y a él le dijo que era vasos frágiles, o sea que él era débil, pero su poder estaba en la palabra de Dios, porque provenía de Dios y no de sabiduría humana. Por eso el evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no es poder de sabiduría humana. Para todos, inclusive a los griegos y a los gentiles, para todos. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, aquí está ya dando la explicación Pedro, digo Pablo, y entonces ya viene el final de la junta. Entonces se para Jacobo. Parece que Jacobo, no estoy seguro, era hermano de Jesús, ¿verdad? Entonces, y era anciano. Entonces se para Jacobo. Y fue el que dio el veredicto final. A Pablo le dijo, inciso A, no debe molestar a los gentiles que se volvían a Dios, o sea, los que se convertían. A los gentiles no los molesten, si ya se convirtieron a Dios, ya no se molesten, no los molesten, nomás pidiéndoles que se abstuvieran los gentiles. Fíjense lo que dijo, y eso es para nosotros ahorita, aprendan todas las hermanas, fíjense bien, porque ustedes a veces traen comida con sangre, ¿sí o no? Para los convivios. ¿Verdad que no? Eso. ¿Por qué? Aquí está, hermano. Fíjense bien. Dice, cosas contaminadas por ídolos, es decir, carnes ofrecidas a ídolos. Vean de número 2. La fornicación, se les prohibió la fornicación. Por eso la fornicación quiere decir cuando no están dentro del matrimonio tener relación sexual con otros que no son del matrimonio. Deben de estar en matrimonio. Ese está prohibido. Y número 3, cosas de ahogado, de estrangulado. Y número 4, de sangre. No comer sangre. Por ejemplo, aquí se usa mucho, ¿cómo se llama? El cabrito con sangre. ¿Cómo se llama? La fritada. La fritada. La fritada de cabrito. La moronga. Sí, los españoles les encanta ver cómo hacen esas salchichotas así con sangre. La moronga es mucho. Eso es lo que deben de aprender, hermanos. Dice, entonces, esto, y ya dijo Jacobo, estas 4 cosas, no se compliquen. No se requiere la circuncisión, no los estén molestando ustedes, hermanos judíos. Y esto contribuiría en gran medida a mantener la paz entre los judíos y los gentiles. Ok, eso fue la reunión pública o junta de los apóstoles con Pablo en Jerusalén. Actuaron 3. Actuó el discurso de Pedro, anciano y apóstol. Actuó Pablo y Bernabé dando su explicación. Y actuó finalmente Jacobo. Ok, hermanos, ahora. Pero, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya está ese acuerdo. Y dijo Pablo, bueno, nada más échame un papelito, una cartita o algo.
pues para llevárselas allá, los hermanos allá, a explicarles. Entonces, en la carta, hicieron una carta, fíjense bien qué bien está esto. Dice, la idea de enviar una carta a los hermanos de Antioquía de Siria agradó a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. No, pues tuvieron, no, pues apenas, así una cartita. Dice, los seleccionados para acompañar a Pablo y a Bernabé junto a la carta de Antioquía. Entonces, pero para que no te me vayas a desviar tantito, dijeron los ancianos y los apóstoles, que te acompañen Judas, no Judas Iscariote, y Silas. Entonces ya iban 4. De ahí de Jerusalén iba Pablo y Bernabé, regresando a Antioquía de Siria, y iban con otros 2 pistoleros, hazte cuenta, iban Judas y Silas, ahí, para asegurarse. Por eso la ofrenda aquí cuando se checa, yo noto que o 2 hermanos, ¿ya? Tienen que estar checando, es parte de eso. Entonces, la otra es, una copia de esa carta se conserva por Lucas, en el cual se identifican los que causaron el problema. Ahí se identificó, ya después vieron quiénes son los hermanos que andan diciendo eso. No, pues tal y tal. Bueno, ya dijeron los hermanos, nosotros no enseñamos eso fue problema de ellos, que ellos quisieron meter esa doctrina, pero nosotros como ancianos aquí en Jerusalén no autorizamos eso. Entonces eso estuvo muy bien, porque así no le echaban la culpa a los ancianos, porque ese era Cristo en Jerusalén. Entonces dice, así que la conferencia en Jerusalén termina con una nota muy positiva, bien contenta. Dice, en la práctica no se resolvería, pero entonces ya llegaron allá y ya estaban todos contentos. Aunque en la práctica no se resolvió, porque ese es el gran desafío que tenía el apóstol Pablo, de que se quitaran el antiguo pacto y entraran al nuevo pacto. Ellos estaban tercos. Háganse de cuenta que yo les estoy diciendo, pero hay unos hermanos que no entienden. Y pues vuelves a repetirlo, y así se quedaban ahí. Entonces, por eso el apóstol Pablo siguió con ese mismo problema en el segundo, en el tercero y en el cuarto. En el segundo y el tercer viaje, tenía ese problema de los judaizantes. No se quitaba. A ver, llegaron un feliz regreso. Continuamos. Dice, Pablo y sus compañeros regresaron a Antioquía y entregaron la carta. La multitud se regocija por su aliento. Judas y Silas exhortan a los hermanos con muchas palabras. Judas finalmente regresó a Jerusalén, pero Silas acompañó a Pablo en su segundo viaje. Fíjese bien, porque ya Bernabé no lo acompañó, eso es lo que sí. Entonces, Silas se quedó en Antioquía para más tarde acompañar a Pablo. Ok, miren hermanos, pero hay una visita desagradable. Pedro llegó a Antioquía. Acuérdense que ya se los expliqué el domingo pasado, cómo Pedro tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo. Dice, Pedro llega a Antioquía. Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque al principio Pedro comía con los gentiles, pero cuando vinieron algunos de Jacobo, o sea, judíos, Pedro se apartó, temiendo a los que eran de la circuncisión, o sea, los hermanos judíos. Incluso Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía. Sin embargo, Pedro no le reprocharía eso a Pablo más tarde. Acuérdense que Pedro actuaba por reputación. Pedro actuaba por reputación, no por prestigio. Él cuidaba su prestigio. No, pues ¿qué dirán mis connacionales judíos? Si yo estoy aquí en el convivio comiendo con puros gentiles. Entonces llegaban unos judíos de Jerusalén y él se apartaba. Pero se llevaba también a Bernabé entre los pies. O sea, Bernabé por seguir a Pablo, y los dos se iban por un lado y ahí lo regañó. El apóstol Pablo dijo, pues tú me estás echando a perder mi trabajo de evangelización, porque estás haciendo y le estás dando dar positivo a que los judíos sean justificados por la ley de Moisés. Le estás echando a perder todo lo que he predicado. Dice, porque ya te dijo Dios que no hay acepción de personas, como vimos al principio. Entonces ahí fue la tremenda reprimenda que le dio, que ya no está, eso en el YouTube, está en el domingo pasado, ya lo he explicado. Entonces, ya me queda un poquito. Entonces dice, la desagradable visita y la necesaria reprimenda a Pedro simplemente ilustran el gran desafío que enfrentó la iglesia en su infancia, y también el desafío de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, como ya les expliqué, y el desafío de aceptar en la iglesia a aquellos que fueron llamados perrillos o impuros, como ya les expliqué. Dice, pero fue un desafío que fue superado en gran parte debido al apóstol Pablo. Por eso en ese gran desafío el apóstol Pablo fue el que lo llevó a cabo y lo cumplió. Y Dios lo usó para ayudar a unir a judíos y a gentiles. ¿Para qué? Para cumplir aquello por lo que Jesús murió en la cruz, traer la paz entre judíos y gentiles.
formando un solo cuerpo. Entonces dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, quiere decir, cuando dice incircuncisión, quiere decir desprecio y desdén por los judíos. Y la circuncisión quiere decir el signo físico de la relación especial con Dios que los judíos gozaban durante la dispensación mosaica. Esa es la circuncisión. Pero miren, aquí en ese texto hay 5 cosas tristes que los gentiles y conversos tenían antes. Antes, en el antiguo pacto, ellos ¿qué eran? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. En el antiguo pacto así eran, pero ya con el nuevo pacto, veamos cómo eran. En el nuevo pacto, fíjense bien, que voy a terminar. Ahora los gentiles, ya en el nuevo pacto, nosotros, por la sangre de Cristo, dice, los judíos se acercaron al propiciatorio antes. Los judíos en el antiguo pacto se acercaban al propiciatorio, el símbolo de la presencia divina, por medio de la sangre que se ofrecía en los sacrificios que apuntaban hacia Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero Cristo ahora ha ofrecido a sí mismo como la verdadera expiación por los pecados. Ahora Cristo es la verdadera expiación por los pecados. Ya no necesitamos ir al propiciatorio. Entonces ese es el punto, hermanos, que aquí estoy terminando. Por eso Cristo es nuestra paz. Dice, Cristo es nuestra paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, aquí hay una cosa muy importante. Cristo no es paz. Otra vez, Cristo no es paz, sino la causa o el que hace posible la paz, para que no se confunda. Cristo no es paz, porque también Cristo es fuerte, ¿verdad? También te condenas si no te acercas ahí. Entonces dice, Cristo no es paz, sino la causa que Él hace posible la paz. Ahora, que de ambos pueblos hizo uno, eso ya lo sabemos, de judíos y gentiles. Ya terminando, dice, derribando la pared intermedia, la ley de Moisés con sus ordenanzas peculiares y ritos, esta pared destruía a los gentiles. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces abolió en su carne las enemistades. Y ese es el punto, hermanos. Ya con esto, pues ahí estamos viendo que después de algún tiempo en Antioquía, hermanos, ya con esto termino, Pablo comenzó a preguntarse acerca de cómo estaban los hermanos que había dejado allá. Y ahí fue donde le nació la idea del segundo viaje. Pero ya no lo iba a hacer con Bernabé, sino lo iba a hacer con Silas. Entonces, es lo que, si Dios quiere, lo veremos en el próximo estudio. Entonces, Dios usó al apóstol Pablo para ayudar a unir a judíos y gentiles. Ese es el punto que quiero que tenemos que ver. Todos, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por la atención. Amén.